La tarde del sábado se presentaba radiante en Valencia. El sol brillaba con fuerza, iluminando cada rincón de la ciudad, mientras el aroma de las paellas se esparcía por el aire. Era el día de la fiesta familiar, un evento que esperaba con ansias y al mismo tiempo con una ligera inquietud. La familia se reunía en casa de mis padres, un lugar que había visto crecer a generaciones enteras. Las risas y los gritos de los niños resonaban en el patio, donde las mesas estaban decoradas con manteles de cuadros rojos y blancos. Al llegar, la calidez del ambiente me envolvió. Todos estaban allí, mis hermanos, sus parejas y los pequeños correteando entre las piernas de los adultos. Sin embargo, había algo más en el aire, una tensión sutil que no podía ignorar. Las miradas furtivas entre algunos miembros de la familia hablaban de viejas rencillas y rivalidades ocultas. Me senté en una esquina del jardín, observando cómo todos se saludaban y reían, intentando encontrar mi lugar en medio de esa alegría. A medida que avanzaba la tarde noté su llegada. Era mi sobrino, un joven que había crecido ante mis ojos pero que ahora parecía un hombre. Su sonrisa deslumbrante iluminó el espacio mientras saludaba a todos con un abrazo cálido. Recorría el jardín con confianza, como si supiera que todos lo miraban con admiración. La incomodidad comenzó a instalarse dentro de mí, no era solo la tensión familiar lo que me inquietaba. Un viejo amigo apareció en la fiesta, trayendo consigo recuerdos del pasado y un aire de competencia que no esperaba. Se acercó a mí con esa familiaridad propia de quienes comparten historias desde hace años. Su presencia trajo consigo una serie de susurros entre los presentes, algunas miradas se dirigieron hacia él y hacia mí, como si esperaran algún tipo de conexión o reconocimiento mutuo. Sentí como las viejas rivalidades emergían entre risas nerviosas. A medida que avanzaba la noche y las copas se llenaban nuevamente, me encontré más cerca de mi sobrino sin quererlo. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa encendía algo dentro de mí, era un sentimiento extraño e inconfesable que traté de ahogar con risas y conversaciones triviales. Pero había algo en su forma de mirarme que me hacía cuestionar mis propios límites. La música sonaba alegremente mientras todos disfrutaban del ambiente festivo. Sin embargo, yo estaba atrapada en mis pensamientos oscuros sobre lo inapropiado del deseo que empezaba a germinar en mi interior. Las voces familiares parecían distantes cuando él se acercó para ofrecerme un vaso lleno de sangría fresca. ¿Te gusta?, preguntó mientras me pasaba la bebida. Es refrescante, respondí con una sonrisa nerviosa. En ese momento sentí como el mundo a nuestro alrededor se desvanecía lentamente, solo existíamos nosotros dos entre aquel mar de risas y conversaciones ajenas. La tensión aumentó cuando un grupo cercano comenzó a hablar sobre relaciones pasadas y secretos familiares olvidados, las palabras flotaban en el aire como flechas afiladas. Siempre hay cosas ocultas, dijo alguien desde lejos, provocando murmullos entre los presentes. Mis pensamientos divagaron hacia lo prohibido, ¿qué pasaría si alguien descubriera lo que comenzaba a sentir? La lealtad familiar parecía tambalearse ante esta nueva realidad emocional. El ambiente festivo ya no era tan acogedor, cada risa parecía burlarse del conflicto interno que crecía dentro de mí. A medida que la noche avanzaba y las luces comenzaron a brillar más intensamente bajo el cielo estrellado, decidí dar un paseo por el jardín para despejarme. El murmullo distante de los invitados se convirtió en un eco lejano mientras caminaba sola entre las flores iluminadas por farolillos colgantes. Fue entonces cuando vi a mi sobrino alejado del bullicio familiar. Estaba sentado sobre una banca contemplando el cielo nocturno. Mi corazón dio un vuelco al acercarme a él sin pensarlo demasiado. Nos encontramos en ese rincón apartado donde nadie podía vernos ni escuchar nuestras palabras. ¿Por qué te alejas?, pregunté al sentarme junto a él. Solo necesitaba un momento, respondió mirando hacia adelante. El silencio nos envolvió por unos instantes hasta que finalmente rompí la barrera incómoda. A veces siento que hay cosas no dichas entre nosotros. Él giró su cabeza hacia mí, sus ojos estaban llenos de curiosidad pero también había algo más profundo allí, una conexión inexplicable e intensa, que provocó escalofríos en mi piel. ¿Cómo que?, inquirió suavemente. No sé si debería decirlo, murmuré sintiendo cómo las palabras luchaban por salir mientras mi mente intentaba razonar lo inapropiado del tema.
Confía en mí, insistió él con una voz tranquila pero firme. Aquel simple gesto me hizo dudar aún más sobre mis propios sentimientos. Había algo poderoso en su mirada capaz de desarmar cualquier defensa emocional construida durante años frente al tabú social impuesto por nuestra relación familiar. De repente escuchamos risas cercanas. Alguien venía hacia nosotros interrumpiendo nuestra conversación cargada de tensión emocional. Mi corazón latía acelerado mientras pensaba rápidamente qué hacer para evitar ser descubiertos en ese momento tan delicado. Consciente del peligro inminente, decidí poner fin a aquella conversación antes de cruzar límites peligrosos. Deberíamos volver antes que nos busquen. Él asintió lentamente mientras ambos nos levantábamos para regresar al bullicio familiar. Sin embargo, esa breve conexión dejó huellas imborrables dentro mío. Un deseo prohibido empezando a florecer mientras luchábamos contra las normas sociales impuestas por nuestra familia, y sabía que nada sería igual después de esa noche llena de revelaciones ocultas bajo las luces brillantes del jardín familiar valenciano. El regreso al bullicio familiar fue un camino lleno de tensiones. Las risas y conversaciones se entrelazaban con miradas furtivas, y en mi interior, una tormenta comenzaba a gestarse. A medida que nos acercábamos al grupo, el calor de la fiesta se sentía más intenso, como si el aire estuviera cargado de secretos. La música sonaba alegremente, pero en mí resonaba un eco inquietante. Me esforzaba por mantener la compostura mientras me sumergía en las conversaciones triviales que giraban en torno a la comida y los planes del verano. Sin embargo, cada vez que nuestros ojos se encontraban, el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. Esa conexión no verbal creaba una burbuja entre nosotros, un espacio donde las palabras eran innecesarias y los sentimientos prohibidos tomaban forma. ¿Te gustaría bailar?, preguntó un familiar cercano, rompiendo el hechizo. Asentí con una sonrisa forzada, tratando de ocultar la confusión que me invadía. Mientras giraba entre las luces parpadeantes y los cuerpos moviéndose al ritmo de la música, era imposible no pensar en él. La atracción crecía como una sombra detrás de cada risa y cada comentario. Al terminar la canción, decidí buscar un respiro. Salí al balcón donde el aire fresco de Valencia ofrecía un alivio momentáneo. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras observaba las olas romperse a lo lejos. En ese instante de soledad, reflexioné sobre lo que había sucedido esa noche. Era más que una simple atracción, era un deseo profundo que desafiaba todo lo que había conocido. De repente sentí una presencia detrás de mí. Era él. Su mirada intensa me hizo dudar por un momento, el aire se volvió denso entre nosotros. ¿Te encuentras bien?, preguntó con voz suave, como si supiera lo que realmente pasaba por mi mente. Solo necesito un momento para pensar, respondí sin poder evitarlo. Esto es complicado. Se acercó un poco más y aunque sabía que debía dar un paso atrás, algo en mí anhelaba ese contacto cercano. A veces es difícil lidiar con lo que sentimos, dijo mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. La conversación fluyó sin esfuerzo entre nosotros, como si lleváramos años compartiendo pensamientos ocultos. Cada palabra parecía profundizar nuestra conexión. El mundo exterior desapareció nuevamente cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente. En ese instante fugaz, algo cambió drásticamente en mi interior. La lucha contra el deseo alcanzó su punto crítico cuando nuestras miradas se encontraron con tal fuerza que no pude resistir más. Nos besamos, fue un acto impulsivo y lleno de confusión, pero también liberador. Al separarnos rápidamente ambos parecíamos conscientes de la magnitud de lo ocurrido. El pánico comenzó a inundarme. ¿Qué habíamos hecho? El peso del tabú se cernía sobre nosotros como una sombra amenazante. Debemos volver, dije con voz temblorosa mientras intentaba recuperar la compostura. Asintió lentamente y juntos regresamos al interior de la casa, donde las risas continuaban sonando como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, todo había cambiado para mí, esa chispa había encendido algo dentro que no podía ignorar ni desear apagar. La cena avanzó entre platos típicos valencianos. Paella y horchata llenaban las mesas mientras los familiares compartían historias del pasado y hacían planes para el futuro. Aunque todos parecían disfrutar del momento presente, yo me encontraba atrapada en mis propios pensamientos oscuros. Las miradas furtivas continuaron durante toda la velada.
cada vez que nuestras manos se cruzaban accidentalmente o nuestras miradas se encontraban brevemente, una corriente eléctrica parecía recorrer el espacio entre nosotros. Era extraño cómo algo tan prohibido podía sentirse tan natural a la vez. Después de cenar y tras algunas copas de vino tinto local, decidimos salir nuevamente al balcón para escapar del bullicio familiar por unos momentos más. La noche estaba iluminada por estrellas brillantes sobre Valencia, el aire fresco traía consigo aromas del mar cercanos a la playa. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó él con voz baja mientras mirábamos hacia el horizonte iluminado por las luces lejanas. No lo sé, respondí sinceramente mientras luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios. La conversación giró hacia temas superficiales, recuerdos familiares y anécdotas graciosas sobre otros miembros del clan. Sin embargo, cada palabra parecía tener otro significado bajo la superficie de nuestra conexión secreta. Poco después decidimos regresar adentro antes de ser extrañados por los demás familiares reunidos en la sala principal. No obstante, sabía que este secreto comenzaría a pesarme más con cada encuentro furtivo en esos días venideros. Las horas pasaron rápidamente hasta que finalmente llegó el momento de despedirse tras una noche llena de emociones intensas e inesperadas revelaciones ocultas bajo risas ensordecedoras e historias compartidas frente a amigos y familiares desprevenidos. Mientras caminábamos juntos hacia nuestros coches estacionados cerca del jardín familiar iluminado tenuemente por faroles antiguos colgantes sobre las ramas frondosas alrededor del patio trasero decorado con flores coloridas típicas valencianas, una imagen idílica, sentí como mi corazón latía desbocado ante lo inevitable. Esto apenas comenzaba y ya era demasiado tarde para retroceder o intentar olvidar lo ocurrido esa noche mágica marcada por decisiones arriesgadas e impulsivas llenas de incertidumbre futura e incógnitas peligrosas ante los ojos ajenos, observadores siempre atentos dentro del seno familiar tradicional español donde crecimos rodeados por normas estrictas impuestas desde pequeños acerca del comportamiento apropiado esperado, dentro del hogar comunitario donde nos conocíamos todos desde hacía años. Mientras nos alejábamos lentamente uno del otro hacia nuestras respectivas direcciones bajo ese cielo estrellado lleno de posibilidades infinitas, pero también peligros inminentes acechando desde cualquier rincón oscuro oculto detrás de sonrisas amables amistosas. Una pregunta quedó flotando en el aire: ¿podríamos realmente vivir así? La fiesta continuaba su curso, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. La música sonaba de fondo, y las risas de los familiares se entrelazaban con el bullicio del mercado cercano. Me encontraba en la cocina, un lugar donde siempre había sentido una conexión con la familia, pero ahora era un espacio que se sentía ajeno. Mientras preparaba una bandeja con tapas, mis dedos temblaban ligeramente al recordar el momento en que nuestros labios se encontraron. La atracción que había empezado como una chispa se había convertido en un fuego difícil de controlar. Miré por la ventana hacia el jardín iluminado por luces tenues. La imagen de su rostro aún brillaba en mi mente, y me pregunté si él también pensaba en mí. La idea de ser descubiertos me llenaba de pavor. En esta familia unida, cualquier rumor podría desencadenar un escándalo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras servía las tapas a los invitados, noté que algunos murmullos comenzaban a circular entre ellos. Miradas furtivas se intercambiaban, y sentí la presión aumentar. Un primo lejano me miró con curiosidad y luego susurró algo al oído de su hermana. El aire se volvió denso y mi corazón latía con fuerza al imaginar lo que podrían estar pensando. ¿Habían notado la tensión entre nosotros? ¿Podrían haber sospechado algo más? La fiesta avanzaba sin que yo pudiera disfrutarla plenamente. Intenté participar en las conversaciones, pero mis respuestas eran mecánicas. Mi mente estaba atrapada en una lucha interna entre el deseo y la razón. Cuando vi a mi sobrino acercarse a mí nuevamente, sentí como el estómago se me encogía. La mezcla de miedo y emoción era casi insoportable. ¿Te gustaría salir a tomar un poco de aire?, me preguntó con voz suave. Asentí, incapaz de articular palabras coherentes. Salimos al jardín, donde la brisa fresca nos envolvió como un manto protector. A medida que caminábamos juntos bajo las estrellas, el silencio se volvió pesado, cargado de significados ocultos. No sé qué está pasando entre nosotros, dijo él al fin, pero no puedo dejar de pensar en ti. Su confesión resonó en mí como un eco incesante.
Las dudas que había estado alimentando comenzaron a desvanecerse ante la claridad de sus palabras. La conexión emocional era palpable, no solo era atracción física, sino algo más profundo y complicado. Yo tampoco puedo dejar de pensar en esto, respondí finalmente. Pero tenemos que tener cuidado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al pronunciar esas palabras. Sabía que cada paso que dábamos nos acercaba más al abismo del escándalo familiar. Mientras hablábamos sobre nuestras inquietudes y deseos reprimidos, escuchamos risas provenientes del interior de la casa. El ambiente festivo contrastaba con nuestra conversación tensa y cargada de significado prohibido. Era evidente que nuestra relación secreta no podía mantenerse oculta por mucho tiempo. A medida que avanzaban los minutos, el temor comenzó a transformarse en determinación. No podía seguir viviendo así, necesitábamos decidir si continuar o terminar esta relación secreta antes de que fuera demasiado tarde. De repente un grupo de familiares salió al jardín riendo y bromeando sobre anécdotas pasadas. Mi corazón dio un vuelco cuando vi a mi hermana acercarse con una copa en la mano. ¿Qué hacen aquí tan solos?, preguntó con una sonrisa pícara. Venid. El juego va a comenzar. El juego era una tradición familiar llena de risas y competencia amistosa, pero ahora solo representaba una distracción peligrosa para nosotros dos. Nos miramos brevemente antes de unirnos al grupo, sabíamos que debíamos actuar como si nada estuviera sucediendo. A medida que avanzaba la noche, el ambiente festivo nos envolvía cada vez más profundamente mientras intentábamos ocultar lo que realmente pasaba entre nosotros. Sin embargo, cada risa compartida me recordaba lo frágil que era nuestra situación. En medio del juego y las risas familiares, noté cómo las miradas curiosas seguían dirigiéndose hacia nosotros dos con creciente intensidad. Un primo mío lanzó una broma sobre parejas inesperadas dentro del grupo familiar. Todos rieron sin saber cuán cerca estaban de tocar un tema delicado. Al final del juego decidimos alejarnos nuevamente hacia el jardín para respirar aire fresco lejos del bullicio familiar. La luna iluminaba nuestro camino mientras caminábamos juntos bajo su luz plateada. No sé cuánto tiempo podemos seguir así, dijo él con voz grave. Siento que alguien podría descubrirnos pronto. Su preocupación resonó dentro de mí como una campana sonando en la distancia, no podía ignorarla ni minimizarla más tiempo. La presión aumentaba cada vez más, los rumores comenzaban a esparcirse incluso sin nuestra intervención directa. En ese instante robado bajo las estrellas, nuestros labios se encontraron nuevamente mientras nos dejábamos llevar por el momento y por nuestros sentimientos reprimidos durante tanto tiempo. Fue un instante fugaz pero intenso, el mundo exterior desapareció mientras nos sumergíamos uno en el otro sin pensar en las consecuencias. Al separarnos rápidamente tras ese beso impulsivo, ambos sabíamos que habíamos cruzado otra línea invisible e irreversible entre nosotros dos. El sonido distante del bullicio familiar llegó hasta nosotros como un recordatorio cruel, debíamos ser cautelosos o arriesgarnos a perderlo todo por esta atracción prohibida e inconfesable. A pesar del temor latente dentro mío y los ecos lejanos del juego familiar continuando su curso detrás nuestro, decidí dar un paso hacia adelante, no podía permitir que esta conexión terminara aquí sin intentarlo primero. Mientras regresábamos al interior donde todos esperaban por nosotros ansiosos para continuar celebrando juntos esa noche especial llena de alegría compartida y tradiciones familiares reconfortantes. Una parte profunda dentro mío sabía que ya nada sería igual después de este encuentro furtivo lleno tanto deseo como temor escondido tras sonrisas forzadas ante los demás miembros presentes en esa reunión familiar aparentemente perfecta. La música y las risas resonaban en el aire mientras regresábamos al interior, donde todos esperaban ansiosos. La tensión que había surgido entre nosotros aún vibraba en mi pecho, pero el ambiente festivo parecía querer ahogar cualquier pensamiento oscuro. Las luces colgantes parpadeaban suavemente, reflejando la calidez de la celebración familiar. Sin embargo, mi mente estaba lejos de la alegría compartida, estaba atrapada en el eco de lo que acababa de suceder. Mientras me unía a la conversación animada con mis familiares, noté que una mirada se posaba sobre mí. Era un primo lejano, que siempre había tenido una inclinación por observar a los demás con curiosidad. Su expresión se tornó seria al notar la conexión entre nosotros dos. Intenté desviar mi atención hacia otra parte,
pero esa sensación de ser observado no se desvaneció. ¿Habría notado algo? La idea me inquietó. La noche continuó avanzando, y aunque intentaba participar en las conversaciones, mi mente estaba fija en el momento robado que habíamos compartido. La risa de los demás resonaba como un eco distante mientras mis pensamientos giraban en torno a lo prohibido. La presión social comenzaba a hacerse palpable, como una sombra que se cernía sobre mí. ¿Te encuentras bien?, preguntó una tía, acercándose con preocupación. Su tono era suave, pero había un destello de curiosidad en sus ojos. Pareces distraída. Solo un poco cansada, respondí rápidamente forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Ella asintió y se alejó, dejándome sumida en mis pensamientos nuevamente. La cena fue servida y todos se sentaron alrededor de la mesa adornada con delicias típicas de la región. La paella brillaba bajo la luz tenue y el aroma del marisco llenaba el aire. Sin embargo, cada bocado me sabía amargo, cada risa compartida resonaba como un recordatorio del secreto que ocultábamos. Mi sobrino se sentó justo enfrente de mí. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que él desviara la mirada hacia su plato. Había algo en su expresión que me hizo sentir un nudo en el estómago, una mezcla de deseo y miedo compartido. La conversación fluyó entre los demás miembros de la familia mientras yo luchaba por mantenerme presente. Las anécdotas sobre viejos tiempos y recuerdos familiares eran distracciones temporales para todos menos para mí. Cada vez que reía o asentía ante las historias contadas, era como si estuviera interpretando un papel en una obra teatral donde yo misma era la actriz más desafiante. Después de la cena, decidimos salir al patio para disfrutar del aire fresco nocturno. Las estrellas brillaban intensamente sobre nosotros mientras nos acomodábamos alrededor de una fogata improvisada. El calor del fuego contrastaba con el frío que comenzaba a calar los huesos al caer la noche. Fue entonces cuando escuché murmullos provenientes de uno de los grupos cercanos a nosotros. Una tía abuela mencionó algo sobre los jóvenes y los secretos. Mi corazón dio un vuelco, había algo inquietante en su tono que me hizo pensar si alguna vez habrían sospechado algo entre nosotros dos. ¿Qué tal si hacemos un brindis?, propuso uno de mis primos para romper el ambiente tenso creado por las palabras ajenas. Las copas chocaron y todos comenzaron a reír nuevamente, pero yo no podía dejar de pensar en cómo había cambiado todo desde esa tarde. ¿Era posible continuar así? En ese instante comprendí que debía tomar una decisión, seguir adelante con esta relación secreta o ponerle fin antes de que causara estragos irreparables. La noche avanzó y los grupos comenzaron a dispersarse lentamente hacia sus hogares o habitaciones designadas para pasar la noche tras tantas horas celebrando juntos. Una parte dentro mío anhelaba escapar junto a él, sin embargo, otra parte sabía que eso podría llevarnos por un camino oscuro e incierto. Finalmente encontramos un momento a solas cuando todos se retiraron a descansar. Me miró intensamente con esos ojos profundos llenos de preguntas sin respuesta y deseos reprimidos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con voz baja pero firme. No lo sé, respondí sinceramente mientras sentía como mi corazón latía desbocado ante su cercanía. La tensión era palpable mientras nos acercábamos más uno al otro hasta quedar apenas separados por unos centímetros. Entonces tomé una decisión audaz, pasamos la noche juntos. Fue como si todas las dudas se desvanecieran por un instante, solo existíamos él y yo en ese pequeño rincón del mundo donde todo parecía posible. Sin embargo, al amanecer siguiente, cuando despertamos envueltos entre sábanas arrugadas y recuerdos fugaces del deseo compartido, el peso del mundo real volvió a caer sobre mí como una losa pesada e implacable. Los murmullos familiares comenzaron nuevamente fuera del cuarto. Risas lejanas resonaban junto con el aroma del café recién hecho mezclado con pan tostado caliente proveniente de la cocina cercana. El día prometía ser igual al anterior, lleno de alegría superficial mientras yo llevaba dentro mío el secreto más profundo e inquietante jamás imaginado. A medida que me vestía rápidamente para salir antes de ser descubiertos, comprendí que nuestras vidas nunca volverían a ser iguales después de esta noche clandestina llena tanto deseo como temor escondido tras sonrisas forzadas ante los demás miembros presentes en esa reunión familiar aparentemente perfecta. El sol brillaba con fuerza sobre Valencia, y el bullicio de la ciudad apenas podía ocultar la tormenta que se gestaba en mi interior.
Había decidido que aquel viaje familiar a la playa sería una oportunidad para explorar lo que había surgido entre nosotros. Sin embargo, no podía evitar sentirme atrapada entre el deseo y el deber. La arena de la Malvarrosa, con su suave textura, parecía un refugio perfecto, pero la sombra de nuestras decisiones nos seguía a cada paso. Mientras caminábamos por el paseo marítimo, las risas de los niños y el canto de las olas creaban un contraste con mi tumultuosa mente. Cada mirada furtiva hacia él encendía una chispa en mi pecho, pero también una punzada de culpa. A medida que nos acercábamos al chiringuito donde planeábamos comer, noté cómo su mano buscaba la mía. Lo hizo con discreción, como si temiera que alguien pudiera vernos. Acepté su contacto sin pensarlo dos veces, era un gesto pequeño pero significativo. ¿Te imaginas qué dirían si supieran?, me preguntó en un susurro mientras nos sentábamos en una mesa apartada. Preferiría no pensarlo, respondí tratando de mantener la calma. La verdad es que el miedo a ser descubierto se estaba convirtiendo en un monstruo que devoraba mis pensamientos. La comida llegó y los sabores del mar se mezclaron con nuestra tensión palpable. Hablamos de cosas triviales mientras el mundo a nuestro alrededor continuaba sin darse cuenta del secreto oculto entre nosotros. Sin embargo, cada risa compartida se sentía como una traición al resto de nuestra familia. Cuando terminamos de comer, decidimos dar un paseo por la playa para digerir y despejar nuestras mentes. Las olas rompían suavemente contra la orilla y el aire salado nos envolvía en una burbuja momentánea de libertad. Pero aquella libertad era ilusoria, sabía que pronto tendríamos que enfrentarnos a las consecuencias de nuestra relación prohibida. De repente un grupo de familiares apareció frente a nosotros, interrumpiendo nuestro momento privado. Las miradas curiosas y las sonrisas amplias parecían inofensivas, pero yo sentí como mi corazón se aceleraba ante la posibilidad de ser descubiertos. «Mira quiénes están aquí», exclamó uno de ellos con alegría desmedida. «¿Disfrutando del sol?» Sí, respondimos casi al unísono, forzando sonrisas mientras tratábamos de actuar naturales. Mientras los demás comenzaban a hablar sobre planes para esa noche, yo sentí como una sombra se cernía sobre nosotros. La tensión aumentó al notar que uno de los familiares más cercanos parecía observarnos con más interés del habitual. Su mirada intensa me hizo pensar que algo sospechaba. A medida que avanzaba el día, decidí que necesitábamos más tiempo a solas para hablar sobre nuestra situación antes de que cualquier rumor comenzara a circular entre los demás. Propuse dar un paseo hacia un rincón más apartado donde pudiéramos hablar sin ser interrumpidos. «¿Qué tal si vamos a ese mirador?», sugerí, señalando hacia una colina cercana cubierta por pinos. Asintió rápidamente, ambos sabíamos que este momento podría ser crucial para nuestro futuro juntos. Caminamos hacia allí con pasos rápidos, alejándonos del bullicio familiar hasta encontrar ese espacio donde solo existíamos nosotros dos. Una vez allí arriba, el paisaje era impresionante, Valencia extendiéndose ante nosotros como un cuadro vibrante lleno de vida. Pero incluso esa belleza no pudo ahogar las preocupaciones en mi mente. «Debemos hablar sobre lo que está pasando», dije finalmente sintiendo como las palabras salían pesadas. Él asintió y su expresión reflejaba tanto deseo como temor. «No puedo seguir escondiéndolo», admitió con sinceridad. «Quiero construir algo real». Las palabras resonaron en mí como música dulce y peligrosa al mismo tiempo. Quería creerle, deseaba poder dejar atrás todas las normas sociales y vivir nuestra verdad sin miedo ni culpa. Sin embargo, sabía que eso era más fácil decirlo que hacerlo. «Pero hay tantas complicaciones», respondí con voz temblorosa. «Nuestra familia nunca lo aceptaría». Justo cuando estaba a punto de añadir algo más profundo sobre nuestros sentimientos mutuos y los riesgos involucrados, escuchamos risas provenientes del grupo familiar detrás nuestro. El sonido alegre nos recordó instantáneamente lo frágil que era nuestra situación. «¿Y si alguien nos ve?», murmuré mientras miraba hacia abajo por la colina. «Solo tenemos que ser cuidadosos», dijo él mientras tomaba mi mano nuevamente, esta vez su agarre fue firme y decidido. Sin embargo, justo cuando pensábamos en regresar al grupo familiar para actuar como si nada sucediera entre nosotros, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono móvil: «He visto lo que está pasando entre ustedes».
Era un mensaje anónimo sin remitente visible pero lleno de implicaciones peligrosas. Mi corazón se detuvo por un instante mientras le mostraba la pantalla, su rostro palideció al leerlo también. ¿Quién podría haberlo visto?, preguntó visiblemente preocupado. No lo sé, respondí angustiada mientras me pasaban 1000 pensamientos por la cabeza. ¿Quién más sabía? ¿Estaría todo perdido? La presión aumentó cuando decidimos regresar al grupo familiar. Cada paso hacia ellos parecía llevarme más cerca del abismo del escándalo inminente. La risa alegre ya no sonaba tan inocente ni tan apacible, ahora resonaba como campanas funerarias anunciando nuestro posible final. Al llegar junto a ellos nuevamente intenté actuar normal, aunque sentía como el sudor frío comenzaba a acumularse en mi frente y mis manos temblaban ligeramente en su agarre firme pero inquieto. Mientras me incorporaba a la conversación generalizada sobre planes futuros para la familia, una cena especial programada para esa noche, una sensación inquietante me invadió. Algo estaba cambiando en el ambiente familiar y no podía evitar pensar qué pasaría si ese secreto llegara a salir a la luz. Un giro inesperado podría estar acechando justo detrás del próximo susurro o mirada curiosa lanzada hacia nosotros. Mientras la cena se preparaba, la tensión en el ambiente se hacía palpable. Las miradas de los familiares parecían más inquisitivas que nunca. Cada vez que cruzaba la vista con él, un escalofrío recorría mi espalda. Era un recordatorio constante de lo que compartíamos, un secreto que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. La conversación giraba en torno a trivialidades, pero yo no podía evitar pensar en el peso de nuestras decisiones. Un amigo de la familia se acercó a mí, su expresión revelaba preocupación. ¿Cómo estás? Te veo un poco distante, me dijo, intentando romper el hielo. Su mirada era sincera, pero había algo más en su tono que me hizo dudar. Es solo un día agitado, respondí con una sonrisa forzada, tratando de ocultar lo que realmente estaba sucediendo. En la cocina, mientras ayudaba a preparar la comida, mi mente divagaba entre los recuerdos de nuestros encuentros secretos y las palabras susurradas entre nosotros. La idea de ser descubiertos me aterrorizaba y al mismo tiempo, despertaba una emoción prohibida que no podía ignorar. A medida que las horas pasaban y los invitados llegaban, el caos familiar se intensificó. Una conversación casual entre primos sobre relaciones amorosas me hizo reflexionar sobre lo que estaba haciendo. El amor es complicado, decía uno de ellos mientras servía vino a los demás. A veces hay que arriesgarse. Esa frase resonó en mí como una campana lejana. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgar todo por este amor tan tabú? Cuando finalmente nos sentamos a cenar, el bullicio y las risas llenaron el aire. Pero yo seguía atrapada en mis pensamientos. Mis ojos buscaban instintivamente a mi sobrino, quien estaba al otro lado de la mesa. Nuestras miradas se encontraron por un breve instante, él sonrió con complicidad y mi corazón dio un vuelco. Al terminar la cena, decidí salir al balcón para respirar aire fresco. La noche valenciana era cálida y estrellada, sin embargo mi mente estaba nublada por la confusión y el deseo reprimido. Justo cuando pensaba en regresar adentro, él apareció detrás de mí. ¿Te encuentras bien?, preguntó con voz suave mientras se acercaba lentamente. No pude evitar sentirme aliviada por su presencia, era como si el mundo exterior desapareciera cuando estábamos juntos. Solo necesito un momento para pensar, respondí honestamente. Él asintió y nos quedamos en silencio durante unos segundos, disfrutando del murmullo lejano de la fiesta familiar. ¿Has considerado lo que esto significa?, preguntó finalmente. Su mirada intensa me atravesó como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. No sé si puedo seguir así, confesé con sinceridad. La presión de mantener las apariencias era abrumadora y cada día se hacía más difícil ocultar nuestra conexión. Tal vez deberías hablar con alguien, sugirió él inesperadamente. A veces compartir lo que sientes puede aliviar el peso. Sus palabras resonaron dentro de mí como una posible salida a este laberinto emocional. No quiero poner a nadie en una posición incómoda, respondí rápidamente pensando en cómo nuestra familia podría reaccionar ante cualquier revelación. De repente una risa estrepitosa proveniente del interior interrumpió nuestra conversación y nos hizo sonreír involuntariamente.
En ese momento comprendí cuán importante era para mí no solo proteger nuestro secreto sino también preservar la armonía familiar. Sin embargo, esa noche marcó un punto de inflexión para mí. Debía enfrentar mis propios sentimientos antes de tomar cualquier decisión drástica sobre nuestro futuro juntos. Al volver adentro vi cómo todos estaban disfrutando del ambiente festivo sin sospechar lo que realmente sucedía entre nosotros dos. La cena continuó con anécdotas familiares y risas compartidas. Cada historia contada parecía más significativa mientras yo luchaba contra mi propia realidad interna. Mientras servían el postre, recibí un mensaje inesperado de un amigo cercano. He escuchado rumores sobre ti y tu sobrino. Mi corazón se detuvo por un instante ante la posibilidad de ser descubierta. ¿Qué rumores?, respondí nerviosamente. Solo sé que hay murmullos, ten cuidado, fue su respuesta breve pero contundente. La inquietud creció dentro de mí como una tormenta inminente. Sabía que no podía dejarme llevar por los rumores ni permitir que afectaran nuestra relación secreta. Sin embargo, esa advertencia encendió una chispa de paranoia. ¿Y si alguien ya sabía? La velada continuó entre risas y brindis hasta altas horas de la noche. Sin embargo, yo sentía como cada broma lanzada hacia mí parecía tener un doble sentido oculto detrás del humor familiar. Miradas furtivas cruzaban entre los invitados mientras intentaban descifrar qué pasaba entre nosotros dos. Finalmente llegó el momento de despedirnos. Abrazos cálidos y sonrisas forzadas llenaron el aire mientras cada uno regresaba a sus hogares o habitaciones temporales en nuestra casa familiar. Cuando quedamos solos nuevamente en el salón vacío, las luces tenues iluminaban nuestros rostros cansados pero satisfechos por haber sobrevivido otra noche juntos sin ser descubiertos. Él tomó mi mano suavemente antes de salir hacia su habitación. Esa simple acción encendió una chispa dentro mío. Había algo poderoso en ese pequeño gesto lleno de significado oculto entre nosotros dos. Sin embargo, mientras observábamos cómo todos se dispersaban hacia sus respectivos destinos nocturnos dentro del hogar familiar lleno de risas aún resonantes e historias compartidas llenas de vida cotidiana valenciana, sentí una punzada helada recorriendo mi columna vertebral cuando recordé las palabras del mensaje recibido antes: ten cuidado. Esa advertencia resonaría conmigo durante toda la noche mientras intentaba conciliar el sueño. No podía dejar atrás ese miedo latente a ser descubierta ni ignorar las posibles repercusiones que podrían desencadenarse si alguien decidiera hablar. La noche avanzaba y cada rayo de luz que se filtraba por la ventana parecía intensificar la tensión que había surgido entre nosotros. La discusión familiar resonó en mis oídos, cada palabra un eco de las preocupaciones que había intentado ignorar. La atmósfera se tornó pesada, como si el aire estuviera cargado de secretos no revelados. Me encontraba en la cocina, tratando de distraerme con la tarea de preparar un postre. Las manos me temblaban mientras batía la crema, y mi mente divagaba entre los recuerdos de momentos felices y la creciente inquietud por lo que podría suceder si alguien descubría lo nuestro. La advertencia seguía presente en mi mente: ten cuidado. Cada vez que pensaba en ello, una ola de ansiedad me invadía. De repente escuché pasos acercándose. Era él. Mi corazón dio un vuelco al verlo entrar en la cocina con esa mirada que siempre me había hecho sentir especial. Se acercó lentamente como si supiera que el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Me sonrió con esa complicidad que compartíamos, pero su expresión pronto se tornó seria. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. No podía responderle con sinceridad. La verdad era que me sentía atrapada entre el deseo y el deber familiar. La presión social era abrumadora y las expectativas de los demás pesaban sobre mis hombros como una losa. Solo estoy cansada, respondí evasivamente. Ha sido un día largo. Él asintió, pero su mirada no se apartó de mí. En ese instante, todo lo demás desapareció. Las risas del resto de la familia se desvanecieron en el fondo, dejando solo el murmullo de nuestros pensamientos compartidos. Era un momento robado en medio del caos familiar. ¿Y sí?, comenzó a decir, pero lo interrumpí antes de que pudiera terminar. No podemos seguir así, dije rápidamente. No es correcto. La frustración se reflejó en su rostro mientras cruzaba los brazos sobre su pecho.
Sabía que nuestras circunstancias eran complicadas, pero a veces parecía que él no comprendía completamente el peso del tabú que nos envolvía. A veces siento que esto es más fuerte que nosotros, murmuró. No puedo evitarlo. Su confesión me hizo tambalear emocionalmente. Era cierto, había momentos en los que todo parecía fluir naturalmente entre nosotros, como si fuéramos dos imanes irresistiblemente atraídos uno hacia el otro. Pero también sabía las consecuencias devastadoras que podrían surgir si alguien llegara a enterarse. En ese momento crítico decidí cambiar de tema para evitar profundizar más en nuestras emociones conflictivas. ¿Te gustaría ayudarme con este postre? Pregunté intentando sonreír para aliviar la tensión. Él accedió sin dudarlo y pronto nos encontramos trabajando juntos en la cocina, aunque el silencio entre nosotros era pesado y lleno de pensamientos no expresados. Los ingredientes se mezclaban mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos internos. Poco después un grito resonó desde el salón. Una discusión había estallado entre otros miembros de la familia sobre un tema trivial pero sensible. Las voces elevadas llenaron el aire y sentí como mi corazón latía más rápido ante el temor a ser arrastrada al centro del conflicto familiar. Vamos a ver qué está pasando, dije mientras dejaba caer la cuchara sobre la mesa y me dirigía hacia el salón. Al llegar allí vi a varios familiares discutiendo acaloradamente sobre un asunto financiero relacionado con una propiedad familiar. Intenté mediar para calmar los ánimos, pero mi mente seguía divagando hacia lo nuestro y cómo todo podía desmoronarse ante nuestros ojos si no teníamos cuidado. Mientras intentaba poner fin a la disputa familiar, sentí su mano tocar suavemente mi espalda como un gesto reconfortante en medio del caos. Esa simple acción encendió una chispa dentro de mí. Era un recordatorio tangible del vínculo especial que compartíamos y del peligro inminente al cual nos enfrentábamos juntos. Cuando finalmente logré apaciguar las tensiones familiares, volví a sentirme exhausta emocionalmente. Todos regresaron a sus conversaciones triviales mientras yo buscaba un rincón tranquilo para respirar hondo y reflexionar sobre lo sucedido esa noche. Me encontré sola en una pequeña terraza donde podía ver las luces titilantes de Valencia al fondo. Era hermoso y trágico al mismo tiempo. Todo parecía tan perfecto desde allí arriba, pero sabía muy bien cómo las apariencias podían engañar. El sonido del mar cercano me trajo recuerdos nostálgicos, aquellos días pasados junto a mi familia disfrutando del sol y risas sin preocupaciones eran ahora solo ecos lejanos en mi memoria. En ese momento crítico comprendí cuánto había cambiado todo desde entonces. Mis sentimientos por él habían transformado mi vida cotidiana en algo complicado e incierto. De repente escuché pasos detrás de mí nuevamente, giré para encontrarlo allí otra vez, observándome con preocupación dibujada en su rostro juvenil e inocente. La conexión entre nosotros era palpable incluso a través del silencio incómodo que ahora llenaba el espacio entre nosotros. No quiero perderte, dijo finalmente con voz firme. No sé cómo seguir sin ti cerca. Las palabras resonaron profundamente dentro de mí mientras luchaba contra las emociones contradictorias que surgían nuevamente, amor profundo mezclado con miedo por lo prohibido que representábamos juntos. Sin poder evitarlo más tiempo di un paso hacia él y tomé su mano con suavidad, era un gesto espontáneo impulsado por mis sentimientos reprimidos durante tanto tiempo. Sin embargo, apenas nuestras manos se tocaron cuando alguien irrumpió inesperadamente en nuestra burbuja. Otro miembro de la familia entró sin previo aviso al patio justo cuando estábamos a punto de compartir algo más profundo entre nosotros. La mirada inquisitiva del intruso hizo que ambos retrocediéramos rápidamente como si hubiéramos sido sorprendidos robando algo valioso e irrecuperable. Aquel instante fugaz fue suficiente para poner nuestra relación nuevamente bajo amenaza inminente e insostenible ante los ojos curiosos del mundo familiar alrededor nuestro. El aire estaba cargado nuevamente con tensiones no resueltas mientras intercambiábamos miradas nerviosas antes de separarnos físicamente por completo ante la presencia inesperada. Sabía muy bien cómo esos pequeños gestos podían ser malinterpretados o llevarnos a situaciones aún más complicadas si no teníamos cuidado. Y así continuamos esa noche, dos almas atrapadas entre deseos prohibidos y expectativas familiares aplastantes, sin saber qué futuro nos aguardaría tras cada decisión tomada o cada secreto guardado celosamente. La noche se tornó pesada cuando la confrontación se hizo inevitable. Las palabras de un familiar resonaron en mi mente como un eco de advertencia.
¿Qué está pasando entre ustedes dos?, preguntó con un tono que dejaba claro que había notado algo más que un simple cariño familiar. La risa y la música de la fiesta parecían desvanecerse, dejando espacio solo para el crujir de mi corazón. Miré a mi sobrino, buscando en su rostro alguna señal de apoyo o complicidad. Pero su expresión era una mezcla de sorpresa y miedo. La tensión en el aire era palpable, como si todos los presentes pudieran sentir el peso del secreto que llevábamos cargando. No había vuelta atrás, la verdad estaba al borde de ser revelada. Es solo una confusión, respondí, intentando restarle importancia a la situación, pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí. La mirada inquisitiva del familiar no se movía, y su desconfianza crecía con cada segundo que pasaba. La familia siempre había sido un refugio seguro, pero ahora se convertía en una trampa. Las conversaciones a mi alrededor continuaban, pero yo estaba atrapada en una burbuja de ansiedad. El temor a perderlo todo me consumía, la familia, el respeto, incluso el amor que habíamos cultivado a escondidas. En ese momento comprendí que nuestras acciones tenían consecuencias más allá de lo que habíamos imaginado. La fiesta seguía su curso normal mientras yo luchaba con mis pensamientos. Decidí dar un paseo al aire libre para aclarar mi mente. Salí al patio trasero donde las luces colgantes parpadeaban suavemente entre las ramas de los árboles. La brisa fresca me golpeó el rostro y me hizo sentir viva nuevamente. Mi sobrino me siguió unos momentos después. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja, casi temerosa de romper el silencio que nos rodeaba. Su preocupación era genuina, y eso me hizo cuestionar aún más nuestra situación. No sé cuánto tiempo más podemos seguir así, respondí con sinceridad, sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos. Esto no es solo un juego. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del asunto sin necesidad de más palabras. La atracción entre nosotros había crecido hasta convertirse en algo difícil de ignorar, sin embargo, también había crecido el riesgo de ser descubiertos. Regresamos al interior donde la música sonaba más fuerte y las risas eran contagiosas. Intentamos actuar normalmente frente a los demás familiares, pero cada mirada furtiva entre nosotros era un recordatorio del peligro inminente. Un giro inesperado ocurrió cuando una tía abuela se acercó a nosotros con una sonrisa pícara en su rostro. Siempre he dicho que hay algo especial entre ustedes, dijo mientras levantaba una ceja juguetonamente. Mis entrañas se retorcieron ante sus palabras, esa insinuación era lo último que necesitábamos en ese momento. Solo somos muy cercanos, intenté explicar mientras sentía como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. Pero ella no pareció convencida y siguió hablando sobre lo importante que es mantener la unidad familiar. Mientras tanto, mis pensamientos giraban en torno a lo que realmente significaba esa unidad familiar para mí ahora. ¿Era posible mantenerla intacta mientras luchábamos contra nuestros sentimientos? La fiesta avanzaba hacia su clímax cuando decidimos retirarnos nuevamente al patio trasero para escapar del bullicio y la presión social. Allí, rodeados por las sombras y los murmullos lejanos de la celebración, tomé su mano con firmeza. Necesitamos hablar sobre esto, dije con determinación mientras miraba sus ojos intensos reflejando la misma lucha interna que sentía yo misma. ¿Qué quieres decir?, preguntó él con voz temblorosa. No podemos seguir así sin enfrentar lo que está pasando, respondí directamente. El silencio se instaló entre nosotros como un manto pesado, ambos sabíamos que cualquier decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre. En ese instante crucial, sentí la necesidad imperiosa de protegerlo, y protegerme, ante cualquier eventualidad futura. De repente escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros, una figura emergió desde la oscuridad del pasillo lateral del jardín. Era otro miembro de nuestra familia, alguien cuya curiosidad no podía ser ignorada ni contenida por mucho tiempo más. ¿Qué hacen aquí tan apartados?, preguntó con tono inquisitivo y una mirada sospechosa en su rostro. Mi corazón se detuvo por un instante, sabía muy bien que implicaría ser descubiertos en ese momento crítico. Un nuevo giro se presentó cuando decidí actuar rápidamente para desviar la atención antes de que fuera demasiado tarde. Solo estábamos hablando sobre las festividades, dije tratando de sonar natural mientras mantenía su mano firmemente entre las mías como si eso pudiera ocultar nuestro secreto por completo.
El familiar frunció el ceño pero finalmente aceptó nuestra respuesta superficial antes de marcharse nuevamente hacia el interior donde otros esperaban ansiosos por continuar celebrando. Sin embargo, aquel breve encuentro había dejado huellas imborrables, sentí como todo lo construido podría desmoronarse ante cualquier comentario imprudente o malentendido futuro. Nos miramos mutuamente sabiendo que ya no había marcha atrás. Debíamos tomar decisiones drásticas sobre nuestro futuro juntos o arriesgarlo todo por mantener esta conexión prohibida. Una parte de mí quería huir lejos, dejar atrás esta vida llena de expectativas familiares, mientras otra parte anhelaba aferrarse a esos momentos robados juntos bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano. El dilema era abrumador, ¿qué camino elegir? Y justo cuando comenzábamos a encontrar claridad sobre nuestras intenciones futuras. Un grito resonó desde dentro del salón principal, no puede ser, esto es inaceptable. La voz estridente pertenecía a uno de nuestros parientes más cercanos y resonó como un trueno en medio del silencio nocturno. El escándalo estaba servido, todos los ojos estaban ahora sobre nosotros.